Buenas noches, mi nombre es Rocío Almonacid, soy del grupo 5F y el día de hoy vamos a hablar del caso que nos llegó a la oficina. Inicialmente vamos a hablar de Tai Hernández, es un chico de 19 años, él quiere acceder a la Armada Nacional por medio de una convocatoria, por medio de la convocatoria 04 del 2023 se evidencia que se abre la convocatoria para particulares. En ellas hay unos requisitos. Los requisitos son ser mayor de edad, tener la libreta militar y no tener tatuajes. Es por ello que él se acerca a nuestra oficina de abogados para preguntarnos si es legal esos requisitos. Entonces, como primera pregunta, me permito leer la pregunta. Dice, le consulta si esta prohibición de no contar con tatuajes es legal. Entonces, nosotros realizamos una revisión del proceso y encontramos una sentencia que se asocia con nuestro proceso. Es la sentencia 413 del 2017. En esta sentencia encontramos que la Corte Constitucional nos habla de que las entidades públicas y las entidades privadas tienen derecho a hacer unos requisitos, pero dentro de estos requisitos no pueden vulnerar ningún derecho de los postulantes a las convocatorias. Es por ello que identificamos que efectivamente no es legal, pues si bien hay un máximo de requisitos, dentro de ellos no puede estar un requisito como no tener tatuajes, puesto que esto vulnera un derecho fundamental que es el derecho a al libre desarrollo de la personalidad. Entonces es por esto que le decimos a Tai que la prueba no es legal. De este modo, seguimos realizando la revisión del proceso y del caso. Entonces, la Armada o la entidad pública o la entidad privada tiene un máximo de requisitos. Estos requisitos máximos pueden ser para cuidar la imagen de su entidad. El máximo puede ser que los tatuajes no sean visibles, que no se vean por encima del uniforme. Con eso pues se puede cuidar la imagen del lugar. Me permito leer la siguiente pregunta. ¿Qué alternativa legal existe para que pueda acceder a la convocatoria? Yo como abogado de Tai le digo a Tai que él puede hacer uso y activar el aparato judicial. Él puede iniciar un proceso, él puede iniciar una acción. Es por ello que él puede hacer uso de las facultades que le da la Constitución Nacional Política en su supremacía en el artículo 4 para iniciar acciones, puesto que se están vulnerando un derecho que se encuentra dentro de la misma. Me permito leer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento de la acción a seguir? Entonces, el procedimiento al accionar el aparato judicial es hacer una demanda a la Armada Nacional, junto con una acción de tutela. La acción de tutela la encontramos en el artículo 86 de la Constitución Política. Es la acción o medio por el cual nosotros podemos ejercer que se respeten los derechos fundamentales, derechos a la vida, derechos en todo momento. Es por ello que nosotros podemos accionar la acción de tutela en este proceso. Me permito leer la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los fundamentos en los que basaría mi defensa? Para argumentar mi defensa, hablo de que el derecho al libre desarrollo de la personalidad se busca proteger la potestad de la persona para autodeterminarse, para autoconstituirse. Entonces, yo como persona puedo portar algunos símbolos, yo puedo portar algunas acciones, puedo fortalecer y autodeterminar mi personalidad. Encontramos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho que se está viendo vulnerado al no permitírseme o al no permitírsele a Tai ingresar a la Armada por tener un tatuaje en el antebrazo. El tatuaje, si bien una vez él hace porte y uso del uniforme, queda cubierto, no es en un lugar visible. Es por ello
que hace parte de su personalidad, de su libre desarrollo, de su amor de infancia. Entonces, aquí se solicitaría que se respete la supremacía constitucional que la encontramos en el artículo 4 de la Constitución Política Nacional de Colombia, donde, como bien se analizó, se encuentra en el artículo 86 del Libre Desarrollo de la Personalidad, lo que quiere decir que se debe respetar y que es un derecho que se encuentra en la Constitución Nacional Política, por ello se debe respetar. Me permito analizar el siguiente caso. Por otra parte, el señor Star Arboleda, senador del Partido Conservador, quiere presentar una ley modificatoria y llevarla a cabo en el mes de agosto. Entonces, ¿qué tipo de ley debe presentar? Según el artículo 152 de la Constitución Política, lo que él debe presentar es una ley estatutaria. Las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará los derechos fundamentales, los derechos procedimentales de las personas, los derechos políticos, la organización y el régimen de partidos políticos y movimientos políticos. Segunda pregunta, me permito leerla. ¿Cuál es el procedimiento de dicha norma? El procedimiento de la norma estatutaria lo encontramos en 3 fases. Se encuentra dividido en 3 fases. Está la fase primera, que es la fase procedimental preparlamentaria. Es por la cual se elabora el proyecto, es donde se presenta la ley, donde se presenta la necesidad de la iniciativa. Esta tiene unos requisitos mínimos. Los requisitos mínimos es que debe contener un título en donde se evidencie de qué se trata la norma. Debe tener un título preliminar, que es donde se enuncian los principios que inspiraron a esta ley. La exposición de los motivos es la por la cual se expresa la justificación y razonamiento jurídico e histórico, y la parte dispositiva, que es en donde se estipula el articulado. Eso lo encontramos en la fase preparlamentaria. Encontramos la fase segunda, que es la fase parlamentaria. Antes se inicia con la pre, que es el antes de la fase parlamentaria. En esta fase se presenta la deliberación acerca del contenido del proyecto. Este contenido se surte en 4 debates, los cuales deben ser votados antes, y si no cuenta con los debates suficientes, en el tercer voto se debe archivar. Estos debates se surten en 4 etapas. Encontramos estos debates. Encontramos la etapa preliminar, la etapa predeliberativa, encontramos la etapa deliberativa y la etapa decisoria. Finalmente encontramos la fase 3, es la fase postparlamentaria. Esta fase es la que está a cargo básicamente del presidente. Es la fase donde el presidente sanciona, promulga y en el diario oficial. Si el presidente presenta alguna objeción, pero el Congreso decide revisar a fondo y evidencia que efectivamente la ley o norma sí debe ser aprobada, simplemente el Congreso la firma, la promulga en el diario oficial, y una vez el proyecto sea sancionado es cuando se convierte en ley de la República. Me permito leer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características en el ordenamiento jurídico? Entonces, pues en esta parte encontramos que las leyes estatutarias tienen una fuente vinculante, una mayor fuente vinculante. La ley estatutaria hace parte del bloque de constitucionalidad. Es por ello que entonces la Corte tiene el criterio de usar sus leyes y normas como interpretaciones. Significa que da interpretación para la Corte.